Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a terminar con una línea de conversores de CDC que hemos venido viendo hasta el momento. Y hoy especialmente cerraremos con conversores que pueden elevar y reducir la tensión con respecto a la entrada, conocidos como Buck Bus Converters. Bien, y como saben, el convertidor reductor elevador o Buck Boost es un convertidor de corriente continua a corriente continua como los que hemos venido haciendo en estos últimos vídeos. Que si hicimos primero el Buck, luego hicimos el Boost y hoy pues toca el momento de hacer un Buck Boost y con esto cerraríamos esta serie de, digamos, en general los tipos de conversores de CDC que existen. O sea, o elevamos o reducimos o hacemos las dos cosas. Bien, hay muchos de estos diseños que pueden hacer esta tarea, desde lo más simple a los más complejos, con sus ventajas, desventajas, pero se pueden simplificar en dos topologías diferentes. Una, que son las inversores, es decir, que digamos que la salida está invertida con respecto a la entrada, o en castellano que dan un voltaje negativo, y los no inversores. Los no inversores, bueno, si quizás alguno de ustedes habrá comprado uno de estos dispositivos Buck Converter que están en AliExpress, eBay, Amazon, verán que tienen dos bobinas, son muy característicos porque tienen dos bobinas encima, bien, y esos son los no inversores, que también lo vamos a ver hoy y vamos a tratar de construir uno hoy, bien. Lo interesante de estos dispositivos es que el rango de salida, pues obviamente lo pueden elevar con respecto a la entrada y su salida puede ser casi cero. O sea, que es digamos que es un elemento muy versátil para una cantidad de aplicaciones, como por ejemplo las que tienen un voltaje muy cambiante a la entrada, como una batería, ¿no? Si tenemos una batería y queremos que la salida sea, por ejemplo, 7 voltios, ¿no? Y tenemos una batería de litio de 8,4, cuando está totalmente cargada y cuando está totalmente descargada son unos 6 voltios. Entonces, queremos mantener esos 7 voltios tanto cuando esté cargada como cuando esté descargada. Entonces, este conversor de CDC nos va fenomenal. También en paneles solares, pues como saben, cuando hay más luz, el panel solar eleva mucho más su tensión, cuando hay poca luz, baja, reduce su tensión. Y esto también sería muy útil en ese caso, o los generadores eólicos, etc. Lo importante de estos conversores es que también nos permitirán, como el Buck y el Boost que hemos hecho antes, tener un voltaje constante a la salida gracias al control que podemos tener con, digamos, la conmutación que tienen estos MOSFETs. Entonces, como les seguía diciendo, sobre las dos topologías, la invertida y la no invertida, pues podemos señalar como la invertida estas dos que están aquí, el Buck Boss y el Cook, que bueno, se escribe aquí o aquí está escrito como Cook, pero aquí faltaría como un apóstrofe sobre la C. Se pronuncia Chuck en honor a su inventor serbio-croata Slobodan Chuck. ¿Vale? O sea, el pronunciamiento correcto es Chuck. Y estos dos que están aquí son invertidos. ¿Vale? Son muy útiles de pronto para aplicaciones donde tengamos amplificadores operacionales y sea necesario un voltaje invertido. En telecomunicaciones también se usan mucho voltajes, digamos, negativos. Entonces, bueno, aquí tenemos dos tipos. El Buck Boost, que digamos que es el primero que se inventó, pero todos los que vamos a ver más adelante son Buck Boost, como el Choc, que está aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer si queremos mantener la misma polaridad de la salida? Bueno, una de las formas es combinar un Buck con un Boost. O sea, digamos que hacer las dos cosas a la vez. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el 4-switch Buck Boost Converter o elevador reductor con 4 switches. Sería la traducción directa. Que, bueno, como ven, tienen 4 MOSFETs que hacen la tarea tanto de rectificación, es decir, como el rectificador activo que vimos en vídeos anteriores, pues algo igual. Y también hacen la tarea de conmutación, carga y descarga del inductor. Aquí ven, por ejemplo, en el verde el book mode, ¿vale? En donde tenemos el MOSFET aquí
que uno hace de diodo, el otro hace de conmutador. Y luego tenemos el Boost Mode, en donde ven, por ejemplo, Q3, que sería el que hace de MOSFET, y el Q4 que hace de diodo. Entonces está muy interesante este diseño, pero claro, usamos una sola bobina, pero usamos 4 MOSFET. Y dependiendo de los MOSFET que usemos, esto nos puede salir un poco caro. También es importante que la lógica esté preparada para este tipo de diseño, que la verdad está muy interesante, pero me temo que este no es el que vamos a hacer hoy tampoco. Por otro lado, podemos hacer más simple, ¿vale? O sea, en vez de usar 4 MOSFETs y un solo inductor, podemos hacer como el Chuck. Así que bueno, vamos a hablar hoy de dos conversores que dan salida positiva y usan un solo MOSFET, ¿vale? Que son el conversor de CDC Z y el conversor de CDC CPIC. Que el CPIC es mucho más popular que el Z y es el que se vende en todas partes: AliExpress, Amazon, eBay. Esto es el típico Buck Boost hecho con el integrado de XL6009. Se consigue fácilmente en AliExpress. Y bueno, ellos hacen un CPIC con este integrado, ¿vale? ¿Qué es un CPIC? Bueno, Single-Ended Primary Inductance Converter. No tengo ni idea de dónde viene el nombre, pero su nombre significa pues convertidor de inductancia primaria de un solo extremo. Ya está. Esa sería la traducción. Entonces, bueno, buscando en internet no he encontrado la explicación de su nombre. Deduzco que lo de un solo extremo es porque tiene una salida, ¿no? Digamos que está referenciado a tierra y no tiene dos salidas. Y lo de inductancia primaria quizás se deba a que puede trabajar con un solo núcleo electromagnético, ¿no? Aquí vemos que hay dos inductores, pero ya veremos más adelante que se pueden tener un solo núcleo electromagnético y funcionar tranquilamente. Bien, entonces vamos a lo que es la esencia del CPIC. Aquí es donde nos vamos a concentrar, ya que esto es lo que vamos a construir ahora. La esencia del CPIC es un bus converter. O sea, si se fijan aquí en el recuadro en rojo, señalo la misma topología, la misma configuración de un bus converter. El Chuck también está basado en un bus converter. Y no es casualidad que aquí a la izquierda nuestra plaquita de AliExpress tenga un XL6009, que es un integrado chino que compite con Texas en este mundillo de los circuitos integrados para hacer buck y bus converters. Además, lo hace muy bien. La verdad, he de reconocer que estos integrados XL de China, la verdad que dan mucho la talla, son bastante buenos. Y bueno, y resistentes. Ya ve que venden estos modulitos y la verdad salen bastante bien. Y como decía, no es de extrañarse que el XL6009 sea un circuito integrado dedicado exclusivamente para hacer bus converters. Si entran en el datasheet verán que en ninguna parte dice esto es para hacer un CPIC o sirve para bus converter y CPIC, o no te dice nada de eso. Te dice un circuito integrado para hacer un bus converter. Pero ¿qué pasa? Como nuestro CPIC está basado en un circuito BOST, pues ¿por qué no utilizarlo? Y esto nuestros compañeros de China ya lo habían pensado y dijeron, bueno, vamos a hacer una plaquita universal para manejar este tipo pues para construir este tipo de circuitos que son la verdad bastante útiles cuando trabajamos con baterías y todo eso que hablamos antes. Importante decir que en estos circuitos que utilizan condensadores de acoplamiento, es el condensador el que hay que considerar. O sea, a mí me parece, ya cuando yo veo esta plaquita y veo este condensador tan pequeñito, me da sospecha de que por aquí es donde va a flaquear, ¿no? Digamos, este circuito en el futuro con el uso. Pero bueno, vamos a hablar de ese condensador, vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cuál es la diferencia que vemos aquí a simple vista entre el Chuck
y el CPIC, bueno, básicamente han intercambiado el diodo de salida y la inductancia la han puesto donde estaba el diodo. Eso hace que la polaridad no se invierta y bueno, eso es una ventaja monumental para nosotros, ¿no? Porque solemos trabajar con voltajes positivos. Y bueno, el resto de la configuración es lo que hace un CPIC, o sea, un bus converter con un condensador de acoplamiento, que es el condensador CP, la inductancia LB1 y el diodo de rectificación a la salida. Entonces, una de las ventajas interesantes de tener este condensador de acoplamiento, porque también tiene su desventaja, pero la ventaja principal es que al ser digamos, estar en medio del circuito, puede bloquear la corriente que fluye a través de él cuando Q1 no está conmutando. Eso es muy bueno porque, por ejemplo, cuando tú tienes un bus converter, pasa mucho que cuando lo apagas, seguimos teniendo tensión a la salida. O sea, si vieron el vídeo del bus converter, se darán cuenta de que mientras yo tenga Q1, o tengo el circuito totalmente apagado, voy a tener el voltaje de entrada en la salida, menos lo que se cae en el diodo. Pero siempre está allí presente, energizando lo que sea. Entonces tendríamos que ayudarnos con un relé o con algún otro tipo de circuito para bloquear esa tensión que fluye a través de la bobina y el diodo. Pero teniendo este condensador de acoplamiento, cuando no hay conmutación, por aquí no fluye ningún tipo de energía y a nuestra salida es como que si fuese un circuito totalmente abierto, lo cual es algo muy bueno. Y luego aquí a la derecha señalo en un recuadro en rojo lo que yo le hablaba antes, ¿no? Del primary inductance. Podemos agarrar L1A y L1B y embobinarlas en el mismo núcleo y este circuito funciona perfectamente. Lo cual nos lleva a ahorrar espacio, que es lo que no pasa en la plaquita de AliExpress, pero es que claro, un núcleo con un embobinado específico, con dos embobinados específicos en un mismo núcleo, igual ese no es un inductor muy comercial. Y es por eso que los de AliExpress deciden, bueno, mira, como tengo inductores de esto, pues ponemos dos y ya está. Pero nosotros, que nuestra idea es construir nuestro propio inductor, porque tenemos núcleo, lo reciclamos de la fuente, tal, tenemos cobre. Entonces, vamos a embobinar nuestras dos bobinas en el mismo núcleo. Lo importante es respetar la polaridad de los devanados. Si ven aquí, por ejemplo, el puntito significa, digamos, donde empieza, si se quiere, donde empieza a enrollarse el carrete, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, si nosotros tenemos este punto a la izquierda y el otro punto a la derecha, en el mismo lugar significa que ambas bobinas empiezan desde el mismo sitio, o sea, están embobinadas en el mismo sentido. ¿Ok? Y si nosotros tomamos esa referencia y hacemos el circuito tal cual como lo tenemos aquí en pantalla, en que un lado va a masa y el otro lado va al voltaje de entrada, nuestro circuito va a funcionar correctamente. Y esto se llama un inductor acoplado, ¿vale? O sea, tenemos unos inductores que están acoplados en un mismo núcleo. Y la ventaja que tiene este circuito es que es casi magia, pero la razón por la que se puede hacer esto es que por ambos inductores fluye, en promedio, fluye la misma corriente, lo cual origina una misma tensión en ambos núcleos. Y entonces eso lo que nos permite embobinarlos en el mismo sitio porque no hay un desfase entre ellos. Digamos que mientras uno está polarizado de una manera, el otro está polarizado de la otra y así sucesivamente. Por eso es que es importante que lo que yo les decía antes, este puntito aquí, de respetar la polaridad del inductor acoplado para que no haya esa diferencia entre ellos y no se cancelen entre ellos, sino más bien los dos aprovechen la misma energía almacenada en el núcleo, digamos.
el CPIC versus el Z. ¿Se acuerdan que les había mencionado que estaban estos dos tipos que estaban entre los conversores de CDC que dan una salida positiva, ¿vale? Que no invierten la polaridad de la salida. Y había dicho también que el CPIC se había popularizado más que el Z. Pero ahora que veo los dos circuitos juntos, le voy a decir rápidamente qué pasó. El CPIC se popularizó por una razón muy fácil. El precio, digamos, lo que cuesta hacer el circuito. El MOSFET tipo N que usa el CPIC es mucho más barato que el MOSFET tipo P que utiliza un Z. Que se puede utilizar un MOSFET tipo N en sustitución de un P, si se pudiera utilizar siempre y cuando hagas un circuito que controle la compuerta con como un bus trap o algo así que te ayude a tener un poquito el voltaje, digamos ese push que necesitas para poder apagar correctamente el transistor. Si no, vamos a tener problemas de pérdida de potencia por el MOSFET. Entonces, pero en esencia un buck converter para hoy en día no se justifica no utilizar un transistor tipo P. Hay transistores tipo P muy buenos que igualan a los tipo N de muy buena calidad. Sí que es verdad que también pueden costar el doble o el triple que un tipo N, pero no quiere decir que no haya. Un buen transistor tipo P como el que usamos nosotros en el buck converter, dos vídeos anteriores, maneja hasta 80 amperios, 60 voltios y tiene una resistencia interna muy pequeñita, que creo que ese era de unos 19 miliohmios, que ni se calentaba. No le pude sacar más potencia porque estaba montado en el protoboard, porque si no, no íbamos a necesitar del disipador de calor, ya se los digo. Entonces, transistor tipo P para el Z, transistor tipo N para el CPIC. Uno utiliza la configuración BOC, el otro utiliza la configuración POST. En esencia son lo mismo, no invierten la polaridad, tienen su condensador de acoplamiento, igualmente las mismas ventajas y las mismas desventajas. ¿Vale? Exceptuando lo que he dicho de los MOSFET, que bueno, que cada quien podrá apoyarme o ir en contra en este sentido, pero yo opino que hay que poner un P donde va un P y poner un N donde va un N. Si quieres poner N en todos lados porque te sale más barato, al final en algún lado vas a perder o vas a tener que añadir más electrónica o vas a tener pérdidas de eficiencia. Algo se pierde, o sea, nada en esta vida es perfecto. O sea, siempre en algún lado ganas, en otro lado pierdes. Lo mejor es usar lo más adecuado en cada una de las situaciones. Bien, entonces, como les he dicho, ambos proporcionan un voltaje positivo a la salida, ¿vale? Varían por encima y por debajo del voltaje de entrada. El Z también necesita dos inductores, o sea, es igual. Y este condensador de acoplamiento, por ahí leí que lo llaman a veces flying capacitor. Bueno, el Z es otra opción de bajo costo. Y al igual que el CPIC, se puede minimizar espacio de la placa uniendo ambos núcleos, como vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ahora me gustaría hablarles de cómo funciona el circuito CPIC. Lo primero que encontrarán en internet, en las documentaciones que hace Onsemi, que hace Texas, que hace varias casas, es que, bueno, te simplifican el tema mostrándote dos estados, ¿no? El estado on, este que está aquí, y el estado off. Y no, pero esta explicación no es exacta. De hecho, no hay solo dos estados para explicar este circuito. Harían falta más estados, por lo menos cuatro. Por lo menos cuatro estados. Y yo voy a tratar de explicárselos porque yo cuando vi por primera vez estos diseños, yo decía, pero esto no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser que durante el on state y el off state, esta bobina, por ejemplo L2, esté polarizada igual? O sea, no puede ser. O sea, normalmente cuando tú tienes una bobina y tú la cargas, más o menos, cuando tú le quitas la alimentación, ella invierte su polaridad.
menos, más. Y es por eso que, por ejemplo, cuando tenemos un relay, tenemos un relay así con tu, digamos, con tu contacto, nosotros ponemos un diodo de flywheel. O sea, para protección de polaridad, ¿vale? Ponemos el diodo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros polarizamos esto más menos, ¿vale? En el momento en que quitamos la energía, la bobina va a hacer el efecto contrario y va a poner este más y este menos. Y el diodo lo que va a hacer es un cortocircuito y va a anular esa carga para que no se nos devuelva hacia nuestro circuito, que es el que está manipulando, digamos, este relé que está aquí. Entonces, dicho esto, yo les voy a explicar a mi manera, por lo menos en 3 pasos, cómo funciona este circuito. Es que yo diría 4 mínimo son los pasos, pero yo creo que con 3 igual abarcamos los 4 pasos. Vale, entonces vamos a poner aquí, lo voy a apuntar, voy a poner aquí en lapicito, voy a poner paso 1, ¿vale? Paso 1. El primer paso es, llegas tú, coges tu circuito y lo conectas a la fuente de alimentación. Imagínate que tu circuito en ese momento no está funcionando, o sea, tú lo tienes apagado, el circuito, pero está alimentado por tu fuente. Entonces, ¿qué tienes tú aquí? Más y aquí tienes menos. Hasta ahí llegamos todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una bobina, cuando Q1 está apagado, porque acuérdense que tenemos nuestro circuito apagado, alimentado, pero apagado. Un inductor se comporta como un cable cuando no hay conmutación. Es un cable. Entonces, aquí tenemos cable y aquí tenemos un supercable. ¿Qué cosa vemos a primera vista? Bueno, que este positivo que está aquí, a la entrada, pues se va por aquí, por aquí, por aquí, polariza este condensador más menos, baja la corriente por aquí y se devuelve a masa. ¿Vale? O sea, es decir, la corriente hizo, vamos a terminarla de dibujar, hizo todo esto. ¿Sí? Entonces, el Q1 está abierto, o sea, Q1 no está. Se ha cargado el condensador. Una vez el condensador se carga, ya no hay más flujo de corriente. Queda técnicamente un circuito abierto. O sea, es decir que nuestra fuente de alimentación a la entrada no es como que si no tuviera nada conectado. Y aquí no fluye nada. Porque no puede fluir porque esto es un cortocircuito. O sea, L1B es un cortocircuito. Por ende, Cout no tiene energía. Este sería el paso 1. O sea, conectas tu fuente de alimentación, no tienes energía a la salida y tienes tu condensador CP, el condensador de acoplamiento, cargado. ¿Vale? Esto sería el paso 1. Entonces, claro, es que hay que explicarlo así, porque es que si no, no entiendes los demás pasos. O sea, te quedas así como que, bueno, ¿y qué pasó? Vale. Entonces, el paso 2, ya que déjame terminar de borrar, voy a poner aquí, escribirlo, paso 2. Vale. ¿Cuál es el paso 2? Yo cierro Q1. O sea, ahora activamos Q1, Q1 se cierra. Volvemos aquí a nuestra fuente de alimentación, tenemos más menos, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí un circulito. ¿Qué pasa con el inductor? El inductor se carga. Ahí ya empieza una corriente ascendente, ¿vale? Una curva ascendente de carga. ¿Y cómo fluye la corriente aquí? Pues fluye así, ¿vale? O sea, el inductor se carga más, menos. ¿Sí? Más, menos. ¿Por qué es menos aquí? Porque, bueno, ahora la masa está conectada directamente al otro lado de la bobina. O sea, que aquí no hay más nada que hacer. Esto es un cortocircuito. Por ende, la carga que teníamos en nuestro condensador en el paso 1, en el paso anterior, porque este condensador, o sea, que el problema de las explicaciones esas que te dan los papers es que tú dices, bueno, ¿y en qué momento este condensador se cargó? No, se cargó en el estado inicial, en el paso 1. ¿Vale? Ese paso nadie habla de este paso. Entonces, bueno, la carga que tenemos ahora en el condensador, ¿qué hace? Va a ser lo mismo. Va a bajar por aquí y va a cargar a este otro inductor. O sea, ahora L1A está cargado y L1B está cargado. Este sería
en congelado, ¿no? O sea, congelamos el tiempo. Pero ¿cuál es la polarización que tiene L1B en este momento? Más, ¿vale? Porque el condensador, el positivo del condensador baja por aquí, llega aquí y menos. ¿Vale? Encaja, ¿no? Menos con el menos del condensador, más con el más del condensador. Están en paralelo. Condensador de acoplamiento con el 1B en paralelo. Así como el L1A está en paralelo con la fuente de alimentación. ¿Qué tiene Cout? Cout no tiene nada. Todavía en este punto la carga no tiene alimentación. ¿Por qué no tiene alimentación? Porque la polaridad no es correcta. O sea, tenemos ahora más en el negativo de la carga, ¿vale? O sea, esto es masa. Y tenemos menos en el positivo y el diodo no va a dejar que pase ese menos por el positivo. Porque si no, pues romperíamos la carga y tal, tendríamos un... No nos interesa tener menos en el más. Eso está claro. Por eso está el diodo ahí. Entonces, esa es la razón de la existencia del diodo. Porque en este punto la polaridad está al revés. Bien, entonces borramos aquí. Borramos. ¿Vale? Borramos todo esto de aquí. Y ahora vamos a explicar el paso 3. ¿Vale? Vamos a borrar aquí el 2. Paso 3. ¿Vale? ¿Qué pasa en el paso 3? Tenemos la bobina L1A cargada. ¿Vale? Lo voy a poner aquí así, con los campos magnéticos ahí a tope. ¿Vale? L1B está cargado. El CP se ha muerto. ¿Vale? Se ha descargado. Entonces, y tenemos otra vez Q1 abierto, ¿no? En el paso anterior se cerró. Aquí se vuelve a abrir. ¿Vale? O sea, pero con la diferencia de que el E1 está cargado. ¿Qué polaridad? Aquí es donde está la solución a todas las dudas con esto de la explicación, qué tal, qué pin. ¿Qué pasó con L1A? Que cambia la polaridad. Ahora esto es menos y esto es más. Y me dirán, hombre Andrés, bueno, es evidente, ¿no? Pero habrá gente que no lo sabe. Hombre Andrés, pero esto está más con menos. Bueno, igual como cuando ponemos dos pilas, ¿no? Tenemos una pilita, ¿vale? Una pilita aquí, más, menos, más, ¿vale? Y las conectamos entre ellas. ¿Y qué tenemos aquí? Con las dos pilitas, pues el voltaje de las dos pilitas. ¿Vale? Dos pilas. Aquí está. Y este sería nuestro menos y este sería nuestro más. Pues lo mismo pasa aquí. Tenemos nuestra fuente de alimentación aquí. ¿Vale? Nuestra fuente de alimentación más menos. Este más se conecta con este menos. Y aquí otra vez sale más. ¿Y qué está pasando? Que estamos elevando la tensión. Por eso es que esto es un boost converter. Esto es un boost. Porque yo sumo la tensión que tengo en mi fuente de alimentación con la que está almacenada en la bobina. ¿Y qué voy a tener yo aquí en este punto? Pues la suma de Bin más L1. ¿Vale? Hasta ahí bien, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues nuestro condensador se va a volver a cargar más menos. ¿Vale? ¿Y qué va a pasar con el inductor? El inductor, ¿se acuerdan de que esto era más aquí abajo? Pues ya no es más, ahora es menos más. Y la corriente del inductor sube por aquí. La corriente de este otro inductor va por aquí, sumada con la otra, como hemos hablado. ¿Vale? Y aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos la corriente que estamos obteniendo aquí, más la otra que se viene por aquí. Y ahí sí que es verdad que cargamos nuestro condensador de salida. Por fin lo cargamos. Por fin. Y tenemos un fabuloso Vout alimentado. ¿Vale? Que sería el resultado, pues, de la energía en conjunto de L1A con L1B.
¿Cuál es el paso 4? El paso 4 es, se abre Q1, se cierra Q1 otra vez, ¿vale? Se cierra Q1 y se vuelve a cargar L1A, se vuelve a descargar CP, ¿vale? Más menos, sería 4 pasos. Y la diferencia entre los otros 3 anteriores es que aquí, como esto está polarizado incorrectamente y el diodo no conduce, aquí nuestra carga, vamos a dibujar aquí nuestra carguita, ¿vale? Nuestra carguita con la L de load, nuestra carguita se energiza con la corriente del condensador, ¿vale? Aquí todavía hay energía a la salida, a pesar de que este diodo no está conduciendo, pero es gracias a Cout. Ese sería el 4 pasos. Por eso que les digo, 4 pasos. Son 4 pasos que tiene este circuito. Y además, lo que quiere decir que esta fuente, además que a otras fuentes, es una fuente pulsante. Es una fuente que vamos a tener un rizado, pues como ya lo conocemos, que es algo así. ¿Vale? Porque esto representa la carga y descarga de este condensador Cout. Si echan para atrás el vídeo y miran los 4 pasos, se darán cuenta que en los mismos pines de la bobina tendrán la misma polaridad tanto cuando se cargan como cuando se descargan. Es por eso que las dos se pueden poner juntas en un mismo núcleo. Fíjense, aquí donde está este puntito negro, en cada una de ellas, significa que ese es, digamos, el pin 1 de esa bobina, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando se cargan? Este es más, ¿vale? Se está cargando, este es menos, y este es más, y este es menos. Iguales, ¿no? O sea, el punto en ambas es menos. Y cuando se descargan, este es menos y este es más. Lo mismo pasa aquí. Este es menos y este es más. Es por ello que se pueden aprovechar para estar en el mismo núcleo. Otra cosa que también llama la atención es que el condensador CP siempre tiene la misma polaridad también. Siempre es más aquí y siempre es menos aquí. Por alguna razón, siempre es así. Fíjense, echen para atrás los cuatro pasos y verán que siempre es igual. ¿Por qué? O porque el transistor este está cerrado y entonces está en un loop cerrado, o porque este transistor está abierto y entonces este mantiene el positivo que viene de la fuente a través del E1A. O sea, siempre está polarizado. ¿Eso quiere decir que se puede utilizar un condensador electrolítico? Es una buena pregunta, aunque tendría que ser de muy baja impedancia porque por aquí por CP fluye toda la corriente que va tanto a cargar los inductores como lo que va a la salida del circuito. Entonces es por ello que CP tiene que ser un condensador robusto y eso lo hablaremos ahora más adelante, que les mostraré las fórmulas más elementales que tenemos que considerar con este circuito. Y a partir de ahí, si quieren saber mucho más, bueno, se pueden leer los papers, hay un montón de fórmulas, integrales, derivadas, bueno, vamos que se pueden divertir bastante con las fórmulas, pero yo les voy a dar lo elemental para que construyan su CPIC y no sufran tanto. Vamos a ello. Esta es una selección de fórmulas, bueno, digamos que las que yo considero mucho más importantes, sobre todo porque aquí no vamos a estudiar, digamos, con la fórmula cómo funciona el circuito, porque para eso están las integrales y, bueno, es en función al tiempo, ver qué voltaje tiene en cada parte del tiempo, sino aquí estas fórmulas son para considerar la construcción, digamos, del circuito, ¿no? Y uno de los elementos más importantes de estos sistemas, como les he venido diciendo poco a poco, es el condensador de acoplamiento. A través de él tiene que pasar toda la energía y eso lo tenemos que tener en cuenta. Toda la energía pasa a través de él, porque él es el que aísla
una parte del circuito con la otra. Entonces, yo considero que pudiéramos utilizar condensadores no polarizados, porque los condensadores no polarizados tienen un mejor desempeño, ¿vale? Tienen una muy baja impedancia. Y bueno, cuando uno trabaja con inductores y tal, que pueden haber ripples que estén en el lado negativo, digamos, invertidos de polaridad, eso nos puede ocasionar, digamos, algún problema. Igual son más robustos en caso de inversión de polaridad, etc. Pero como hemos visto en el análisis del circuito, parece ser que siempre vamos a tener el condensador correctamente polarizado. Un lado será siempre positivo y el otro lado será siempre negativo, lo que no descarta que quizás un electrolítico de altas prestaciones nos pueda funcionar correctamente. Habría que probarlo. ¿Vale? ¿De qué dependerá? ¿Qué condensador vamos a poner allí? Bueno, dependerá de la frecuencia en la que trabajemos, dependerá del rizado que queramos tener y de la corriente que va a fluir a través de él. Bueno, y una de eso, pues lo dice aquí la fórmula, que esta vendría siendo la fórmula, esta que estoy aquí poniendo en rojo, le vamos a hacerle zoom. Entonces aquí lo que estamos viendo es que la capacitancia dependerá de la corriente de salida, que es el IO-out, ¿vale? La corriente de salida, del duty máximo, o sea, el ancho de pulso máximo que tengamos, 0.05, que viene siendo el ripple, en este caso está considerado un 5%, puede ser mucho menos, pero es importante saber que mientras menos sea el porcentaje, mucho más grande va a ser la capacidad, ¿no? Entonces, en el caso de los condensadores no polarizados, sería un condensador bien, bien grande. El voltaje de entrada mínimo, ¿vale? Y la frecuencia de oscilación, que en este caso hay un ejemplo con 2 MHz. Ya quisiéramos nosotros llegar a 1 MHz con el SG3525, que es con el que hemos venido haciendo todos estos experimentos. ¿Vale? Pero no. Como mucho llegaremos a 400 y no está garantizado. O sea que 300 son unas expectativas más realistas. Entonces, otra de las cosas, así ya con esto podemos calcular nuestro condensador. Pero una de las cosas más importantes que tenemos en el caso de este texto, de todo esto que he pegado aquí, es esto que aparece aquí abajo. ¿Vale? Como esto es un sistema que tiene que puede regular entre menos de lo que le entra y más de lo que le entra, o sea, puede elevar la tensión y reducir la tensión, nosotros tenemos que de alguna manera centrar el PWM entre dos puntos, ¿no? Y esos puntos son, vamos a ver que no consigo el lapicito, aquí está, es el voltaje de entrada mínimo y el voltaje de entrada máximo. Más o menos, si nosotros estamos diseñando esto, nosotros queremos decir, bueno, por ejemplo, yo quiero que mi DC-DC vaya de 10 voltios, ¿vale? A, por ejemplo, de entrada, voltaje de entrada, a 20 voltios. Entonces mi DC-DC va de 10 a 20, digamos que porque tiene algún sistema, alguna fuente de energía, una batería, lo que sea, que se mueve entre estos dos voltajes. Yo creo que mi mínimo sea 10, mi máximo 20. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Que al voltaje mínimo, el duty máximo ocurre. Y tiene sentido porque si queremos que nuestra bobina, la BL1, me genere más tensión para compensar la poca tensión que tengo a la entrada, pues necesito un duty más grande. Y luego, ¿qué te dice? Que necesitamos el duty mínimo cuando el voltaje de entrada sea máximo, porque claro, si tengo mucho voltaje de entrada y yo lo que quiero es, por el contrario, reducir la tensión, yo tengo que reducir mi PWM. Entonces, duty mínimo para el voltaje de entrada alto y duty alto para el voltaje de entrada mínimo. Tiene sentido, o sea, estamos hablando de algo que tiene mucho sentido. En el caso del buck y el boost, cuando los tratamos, uno nos importa mucho porque o solo se encargan de elevar o solo se encarga de reducir. Pero aquí necesitamos distribuir todo el PWM para elevar y reducir. Entonces, es por eso que, bueno, lo consideramos. Aquí tenemos una fórmula muy simple. Hacemos la fórmula del condensador y más o menos
y más o menos podemos conocer qué condensador es el que vamos a poner ahí. La inductancia. Bueno, la inductancia será dependiendo también de qué valores queramos obtener a la salida. Bien, entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo de hoy es, vamos a diseñar un DC-DC CPIC que me permita tener en la entrada hasta unos 15 amperios. Estaremos hablando sobre el circuito que vamos a montar CPIC. Aquí ya me han llegado los condensadores, tengo la bobina L1A y L1B montada, tengo un sensor de corriente nuevo que vamos a probar, tengo aquí un amplificador operacional más sensible nuevo que también vamos a probar. Reestructuraremos el circuito del DC-DC Boss que hicimos en el vídeo anterior para que se parezca a esto que tenemos aquí. Así que nada, para no hacer más largo el vídeo, nos vemos en la segunda parte. Hasta la próxima.